Le damos la bienvenida a nuestro querido padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, ya estamos tercera semana del tiempo durante el año. Y vamos avanzando en este tiempo que también pues será cortado con el miércoles de ceniza el próximo 22 de febrero, del cual ya solo faltan 29 días. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días, Oscar. Qué bueno que tienen ese devocional como institución para participar en las festividades de María de Suyapa. Tal vez para ubicarlo litúrgicamente, dejamos de lado la palabra tiempo ordinario, ¿cierto? Sí. Ahora decimos tiempo durante el año, porque tiene su trascendencia. Y durante este tiempo, la Iglesia nos propone una lectura continuada de una de las cartas de Pablo. Estamos con la carta a los Corintios, y notarán que solo la primera lectura y el Salmo y el Evangelio tienen mucha correlación. Y máxime estamos leyendo el Evangelio de Mateo, escrito para judíos convertidos al cristianismo, y él siempre todo lo autentica desde el Antiguo Testamento. Y sabemos que la revelación se dio en una geografía con unos nombres que no nos son muy familiares, con unas fechas que no son tan familiares para nosotros, pero que se reveló en un país con una geografía, con unas costumbres, con unas tradiciones, con unos vecinos que rodeaban al pueblo de Israel. Cuando dice país de Zabulón y Neftalí, eran dos provincias que fueron invadidas por Asiria y metieron mucho el paganismo. Y si notas, lo cita Mateo, ¿verdad? Lo mismo que Jesús no se movió en el centro religioso de Israel, que era Jerusalén, porque ahí estaba el templo, sino en una tierra pagana, así le llaman, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Él no va donde la cosa está más suave, sino donde está más difícil. Y ahí vale la expresión bien clara. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz. Y la luz es Cristo mismo, él que se define ante el ciego Bartimeo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Así lo canta Simeón cuando recibe al niño en el templo, ¿verdad? Luz para alumbrar a las naciones. Así, ese título que le da el anciano Simeón en ese cántico que entonamos en el rezo de las completas, la última plegaria de la noche en nuestro breviario. Pues bien, nota la concatenación. Habla de ese paganismo sembrado por Asiria en esas dos provincias de Zabulón y Neftalí, y vuelven a aparecer en el Evangelio. Eso fue en el siglo VII antes de Cristo. Ahora en el siglo I, después de Cristo, aparece el referente. País de Zabulón, país de Neftalí. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz. Caminaban en sombras de muerte. Y es interesante esa correlación. Eso para decir que Cristo no se fue al centro religioso que era el templo de Jerusalén. Se fue al mundo pagano. Por eso lo dice Galilea de los gentiles. O sea, Galilea de los paganos. Otro detalle es que Jesús no era un rabí que estaba sentado siempre enseñando, siempre andaba de lugar en lugar llevando la buena noticia del reino. Ese elemento no lo perdamos de vista. Y el tercer elemento es que para que el reino tenga cobertura, se vale de la débil fragilidad humana. Y se vale de estos que llamó en principio a Pedro y a Juan, que dejando sus redes le siguieron. Después llama a los hijos del Zebedeo y dejando a su padre le siguieron. Notan los dos elementos, ¿verdad? Concatenados con la epifanía. Si Cristo es epifanía del Padre, ante la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, el que me ve a mí, ve al Padre. Cristo es epifanía del Padre. Como bautizados, llamados a ser epifanía de Cristo, como la da Pedro, Juan y los otros dos hermanos, Santiago y Andrés, hijos del Zebedeo, que dejan a su padre. Nota, rompen con su seguridad la canoa, rompe con sus afectos, dejan a su padre y siguen a Jesús. Son rupturas que deben vivirse ante la ruptura y la continuidad. Pero el seguimiento supone romper con tantas redes para seguir plenamente al Señor. Yo le preguntaba a mi asamblea en las 4 misas que me tocó ayer, ¿con qué redes debo romper yo para seguir al Señor? ¿Con redes de corrupción? ¿Con redes de compañeros de promoción, de colegio, de universidad, de maestría, con los que tengo un círculo donde la mayoría de los casos lo que envían es pura pornografía? ¿Con qué círculo debo romper para no intoxicar mi matrimonio? ¿Con qué círculo del gremio
profesional debo romper o con qué figuras para mantener la unidad matrimonial? Y eso son preguntas que debemos todos hacernos. ¿Con qué afectos debo romper que no me ayudan al crecimiento interior? Y vuelvo a repetir lo que dije en otro programa. Un médico de la parroquia se acercó y me dice: dígale a mi esposa que no se junte con sus compañeras de promoción. Todas son divorciadas. No tengo nada contra ellas. Y en la parroquia hay muchas divorciadas entregadas al Señor y divorciados también, entregados a Dios. Y no tengo nada contra ellas, pero a tomar café con ellas todos los viernes y me viene con una propuesta de divorcio. Y yo nunca, a pesar de mi profesión, nunca le he sido infiel en 27 años. ¿Por qué me propone eso? ¿Verdad? Como ciertos afectos, ciertas personas pueden intoxicar la mente del ser humano y provocar daños en la vida matrimonial. Por eso hay que romper con redes, hay que romper con ciertos afectos para poder ser luz en el Señor, y Él nos invita: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y un detalle, Oscar, fíjate en este juego de palabras. El pez puede vivir en el agua, el ser humano no. El pescador saca el pez, le quita la vida para darse vida a él y alimentarse. En cambio, el pescador de hombres no le quita la vida a nadie, sino que lo saca de la luz a las tinieblas, lo saca de la infidelidad a la fidelidad, de la mediocridad a la eficiencia, lo saca de la mentira a la verdad, de lo torcido a lo que tiene que caminar con rectitud. Esa es la diferencia. El pescador de hombres trata de atraer a los alejados a la fe, y ahí le damos crédito a lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo: ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Justamente después de las bienaventuranzas que escucharemos el próximo domingo, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. No se enciende una vela para meterla bajo la mesa, sino en un candelero para que alumbre a los demás. Así debe ser nuestra conducta. Como yo alababa a un joven de la parroquia, que los compañeros amigos del circuito en la Navidad le invitaron a reunirse en tal esquina, traer refresco, que nosotros tenemos algo para picar aquí, como hablan ellos, ¿verdad? Cuando vio que tenían alcohol, le dijo: no, esto no va conmigo, lo siento mucho, pero yo me voy para mi casa. Eso es tener principios, como la amiga que deja una institución porque está viendo la corrupción plasmada, donde el jefe va a emplear a su amante con un buen sueldo, teniendo un hogar, siendo ya un abuelo. Entonces ella renunció: mejor, yo no puedo ser cómplice. Y eso es ser luz ante los demás. O por ejemplo, el joven de Pastoral Juvenil que se va a casar, su novia ha sido evangélica, y le dijo: mira, por tu integridad de vida y tu integridad de valores, abrazaré la fe católica. Se está preparando para un bautismo de adultos. Comenzó este sábado con un grupo de 8, de los cuales 4 son no católicos, que abrazan la fe por el testimonio del cónyuge, del novio o la novia. Esas son las luces que debemos encender en las tinieblas que vive nuestra Honduras. El pueblo que caminaba en tinieblas, como lo subrayaba el arzobispo, vivimos en las tinieblas de la pobreza, de la inseguridad, en las tinieblas del sicariato, de la corrupción y de la mediocridad. Y aquí nos puso el Señor para hacer luz en las tinieblas. Padre, me gusta ese final de esa primera lectura de ayer, porque si mal no estoy, creo que lo rezamos en el invitatorio siempre de las laudes, como en el día de Masá, de Madián, cuando el pueblo me puso a prueba y dudaron de mí. A pesar de todo esto, Padre, la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantó el Señor, a pesar de la duda, Padre. Sí, pero no lo quebranta con parámetros humanos, ¿verdad? Lo quebranta con parámetros evangélicos. El salmo que citas es el 94. El 94. Como el día de Masá y Meribá, sí, donde sus padres me pusieron a prueba, ajá, a pesar de que habían visto mis obras. Sí. Qué excelente. El bueno, yugo, sí. Sí. Adelante, Padre. No, ese es algo que proclamamos como el invitatorio en el resto de las laudes, sí, ¿verdad? Hay 2 opciones, está el Salmo 66 y hay otro salmo, tenemos 3, pero el más común que se utiliza es ese que tú citaste, el Salmo 94. Sí. Padre, la segunda lectura, idónea para este octavario de la oración por la unidad de los cristianos también, que todos sean uno.
No, y también por el momento histórico que vivió Honduras. Para los dos casos es valioso, Sí. ¿verdad? Uno dice soy de Pedro, otro de Pablo. Nadie ha sido bautizado en el nombre de Pablo ni de Pedro, ¿verdad? Sí. Interesante por la división que se da. Pero también viene como el momento histórico que vivió Honduras. Si lo lees así, desde esa perspectiva tiene sentido también. Sí. Hermanos, tengo algo que pedirles y lo hago en nombre de Jesús. Que haya concordia entre ustedes. Que destierren cuanto signifique división y recuperen la armonía pensando y sintiendo lo mismo. El mismo pensar, el mismo sentir. Y vale para este octavario de la unidad de los cristianos, que lo más se hace con iglesias históricas, ¿verdad? Con la iglesia episcopal, la anglicana, la ortodoxa, la lutana, que somos más cercanos. Con los demás no es tan fácil. El Papa ya lo hizo, ¿verdad? Con unos de Finlandia, si no me equivoco, de otra profesión de fe. Pero son iglesias que tienen madurez para entrar en diálogo y no en fanatismos, como sucede con nosotros. Padre, es una cita bíblica que podríamos colocarle también esta semana al Congreso Nacional con el tema de la Junta Nominadora, por ejemplo, y de la elección de los magistrados. Sí. Sí, valioso. Mira que ahorita habló el presidente del Congreso a un programa reconocido, ¿verdad? El de Renato, donde están aquellos que estuvieron con la Comisión Anticorrupción, ¿cómo se llamaba aquella comisión que vino? Bueno, La MAXI. ahí están esas personas, la MAXI, ahí están uno de ellos, de los que fue protagonista. Y me gustó que llamó el presidente para aclarar cosas que se afirmaban en el set, de que habían escogido una lista, de que esto, que no los había recibido, y fue mal visto, pero él aclaró, mire, no lo recibí porque hubo otros personajes que se antepusieron buscando protagonismo y no me dieron oportunidad en el tiempo que yo tenía. Hubo interferencias de intereses protagónicos escénicos, pero nos gustó eso y dijo, yo respetaré la Constitución y no me prestaré a una manipulación de nombres porque no es mi tarea. Lo sabe, dice el señor de la Maxi, que trabajó en Honduras, que muchas de las cosas que él recriminó ya fueron reprobadas en el Congreso, como la ley de secretos, etcétera, etcétera, o de las sedes, ¿verdad? Me gustó porque creo que hay espíritu de apertura y Renato, que es tan astuto, y le dijo, eso queda grabado y lo vamos a repetir como diciéndole, para que usted le dé crédito a este proceso que todos esperamos que sea con transparencia y no comprando conciencias, comprando votos. Sí. Qué excelente. Bueno, padre, ya nos decía usted y nos explicaba esto del Evangelio, qué actitudes hay que dejar, cómo hay que tomar el llamado del Señor, porque el Señor llama por su nombre y donde usted está ubicado. Porque eso también muchas veces decimos, esperamos una voz divina que venga desde el cielo y que nos llame y que nos diga, te llamo a vos, Juan, te llamo a vos, Enrique. Pero el Señor llama desde lo cotidiano, padre. Así es, Él sigue llamando y poniendo la mirada sobre nosotros y nos llama por nuestros nombres y nos sigue enviando. Eso es muy importante. No vamos a recibir una llamada divina, como tú lo decías, pero el Señor nos va dando como indicadores que nos lleva a abrazar la fe, abrazar un ministerio como lo hemos abrazado tantos. Tenemos como indicadores que nos dicen el camino que debemos seguir. No vamos a esperar una revelación como ocurre con aquellos que continuamente reciben revelaciones de lo alto. No, para nada. Ni sueños ni pesadillas. Dios no se revela de esa manera. Tiene indicadores, ¿verdad? Que nos muestran la senda que debemos seguir, ¿verdad? Como lo dice el profeta Isaías, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. O sea, el camino de Dios nos permite pensar en empatía con Él, para tener con Él lo que decía Pablo hoy, tengan entre ustedes el mismo pensar y el mismo sentir. Así es. Bueno, 9:29, vamos a hacer una pausa, padre, en respuestas. Y luego vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que la gente, pues, que sabemos quiere llamar al 2257-1953, número habilitado 2257-1953, y también a través del WhatsApp 9902-9571. Repito el WhatsApp 9902-9571 para que usted haga sus preguntas. Hacemos la pausa, padre, y regresamos.
Bueno, seguimos en respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Ya vamos a tener en posesión el teléfono de WhatsApp de Suyapa Medios para que pues usted escriba al 9902-9571 o pueda llamar al 2257-1953 y haga sus preguntas, formule sus preguntas. Estamos en un tiempo muy, muy bonito esta semana que pues ya iniciamos o iniciaremos el jueves, el miércoles 25, la novena en honor a Santa María de Suyapa y muchos eventos que tiene programados la iglesia. Padre Ovidio, iniciamos esta novena con mucho que pedir, pero también con mucho que agradecer. El cierre del año jubilar mariano, esta presencia también de la Virgen de Suyapa en 276 años de historia del pueblo hondureño, Padre. 275. Vamos a cumplir el 3 de febrero los 276, Padre. Ah, sí, perdón. Sí. Sí, cierto, perdón. Y ahorita anda un recorrido por diferentes batallones, ¿cierto? Sí, la imagen peregrina, ¿verdad? Ojalá que tener presente ese acuerdo en la guerra del 69, que yo estaba adolescente, ¿verdad? Un momento histórico interesante, y Suyapa era un punto de comunión y de convergencia, y lo debe seguir siendo. Repito lo que dice el licenciado Martínez: hay 3 hechos que mueven al pueblo hondureño en el pasado, ahora ya no se cumplen, pero era real: los partidos políticos tradicionales, la selección nacional y la Virgen de Suyapa. Yo creo que últimamente es ella la que queda como un referente, porque la madre antropológicamente es la que une a la familia. Notas que muere la mamá y difícilmente los hijos se reúnen. Algunos hacen un esfuerzo por mantener unas tradiciones como la Navidad, que es tan valioso, pero si la madre tiene fuerza de convocatoria, como lo veremos en las peregrinaciones que harán del interior del país y los decanatos aquí en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Sí. Padre, de su tiempo aquí en la Basílica, ¿qué recuerda esas fiestas de la Virgen de Suyapa? Lo que me marcó más fue la primera serenata, que fue preparada en un mes, ¿verdad? Fue en vivo, nada de grabación, y fue un espectáculo. Me recuerda los titulares, decían los periódicos, creyeron que iba a ser una serenata de pueblo, y fue algo muy profesional, ¿verdad? Esa la llevo mucho en la memoria porque fue la primera que hicimos, con todos los desbalances que serán, que repartíamos ticket para 40 por parroquia para que quedaran en la plaza, ¿verdad? Sentaditos, y los reclamos de siempre. Eso es muy natural en ese tipo de evento. Pero sí me marcó eso, y el hecho que cuando su servidor fue vicario de pastoral, en tiempo de que el padre Pedro era vicario general, organizamos lo que hoy se conoce como decanatos, zonas pastorales, y fue cuando se comenzó a peregrinar de esa manera, y se continúa haciendo con el otro nombre, el mismo café en diferentes tazas, con el nombre de decanatos, que es más canónico. En ese tiempo organizamos las zonas pastorales. En Tegucigalpa solo éramos 4 en aquel momento. Hoy Tegucigalpa son 6, si no me equivoco, por el crecimiento poblacional, ¿verdad? Eso lo llevo en la memoria. Y la primera feria que me tocó, yo llegué un 23 de agosto, tomé posesión del 90 en Suyapa y aprendí haciendo. Con 8 seminaristas que me asignaron, nos dimos unas caminadas terribles porque no había teléfono celular, no teníamos apenas un walkie-talkie, y eran unas caminadas terribles las que dábamos en la basílica para acomodar a la gente, para que no durmiese a la intemperie, sino que se quedara. Y poco a poco aprendimos, hasta que un periodista muy reconocido me dijo: mejor déjenlo durmiendo en la basílica, adentro, y así se hizo, ¿verdad? Porque ellos como que quieren emular que Alejandro y el niño, ¿cómo se llama? Lorenzo. Alejandro Colín Lorenzo, pues bajó a la intemperie, descansaban cuando recibieron ese objeto que les estorbaba ahí en el cuerpo a ellos para descansar, casi como emulando el acontecimiento, que es valioso. Así como emulamos las posadas, emulamos esa manera que nuestros lencas tienen esa tradición, ¿verdad?, de quedarse a la intemperie, y uno ¿por qué? Por cuidar de su salud, por cuidar de su bienestar, pues les recomendamos. Algunos no van, la mayoría acepta, pero muchísimos se quedan ahí, y hay que respetar eso. Eso, y también dar una visión objetiva. La mayor parte peregrina de rodillas con un sentimiento de gratitud. Sí. El pueblo tiene maneras de expresar su fe. Si el pueblo de Israel lo hacía quemando un cordero
o quemando como María 2 tórtolas el día que presentaron al niño. Los pueblos tienen expresiones de fe, con flores, con velas, expresan su fe, ¿verdad? Y eso hay que respetarlo, es una cosa muy arraigada en ellos y tenemos que saber leer esos signos, esas expresiones de fe, lo que llevan profundamente dentro es un sentimiento de gratitud o de mucha fe para que el Caná de Galilea se siga prolongando y la Madre de Dios siga intercediendo. Sí. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan y nos están viendo también a través del Facebook Live. Nos dice María Elena González. Buenos días, gracias, saludos cordiales. También nos menciona aquí Eva Luz Núñez. Buenos días, bendiciones, Padre Ovidio. Diana Nelson, buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, Oscar. Nancy Domínguez, buen tema de las lecturas de ayer. Sí, una catequesis realmente completa de cómo podemos también ser pescadores de hombres nosotros, pero tenemos habilitado el número telefónico 2257-1953, repito, 2257-1953, para que en estos minutos pues puedan ustedes hacer sus preguntas al Padre Ovidio Rodríguez. Padre, ¿cómo hay que vivir esta fiesta? ¿Cómo? Porque este año sí hay presencialidad en su totalidad, como usted ya lo mencionaba, el pernoctar en la Basílica de Soyapa va a ser permitido de manera normal, pero ¿cómo hay que vivirla espiritualmente, Padre? Con un sentimiento de, como lo vive ella, una actitud de receptividad y apertura, ¿verdad? ¿A quién se revela el Señor? ¿De quién se rodea Jesús? De gente sencilla, ¿sí? Su mamá, una ama de casa. El que hizo de papá, un carpintero. Su tía Isabel, una ama de casa. Y su tío político, un sacerdote levita. Y su primo Juan el Bautista. Mira, los pastores, gente sencilla en la Navidad. Después, ¿a quién llama ayer? A pescadores como los que tenemos en Coyolito, allá en Cedeño, donde los escuchan también los en Amapala, con esas manos callosas, con esa piel curtida, recordando que utilizaban remos, no tenían motores para sus lanchas, ¿verdad? Recordar cómo los llaman en esa condición y cómo ellos, sin escatimar, sin objetar, sin preguntar, dejando la barca, lo siguieron, dejando a su padre el Zebedeo, lo siguieron, ¿verdad? Creo que el Señor, así es, de quien se rodea. María, el referente en este tiempo, la llena de gracia, palabra que no se puede borrar de la Biblia. Cuídese con la Biblia no católica que pone la favorecida de Dios y mata la originalidad del texto. Gerasito Nomé, alégrate la llena de gracia. No se puede borrar de la Biblia, la bendita entre todas las mujeres, dichosa tú que has creído. No se puede borrar, me llamarán desde ahora bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso hizo cosas grandes en mí. Y las hace cosas grandes el Señor en los pequeños y sencillos de corazón, como ella lo dice en el cántico, ha mirado la humildad de su sierva. Creo que tener esa actitud de María en este tiempo es actitud de siervo. El siervo tiene capacidad de escucha, receptividad, apertura, conoce de indicadores que Dios le va indicando a lo largo del camino para vivir una experiencia de fe que compenetre a la luz del capítulo 5, versículo 3 de las bienaventuranzas que le proclamaremos el próximo domingo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No entienda pobre en categoría ideológica, económica o social. Entiéndalo desde la categoría evangélica. Como dice Ignacio Larrañaga, ese espiritualista español franciscano que vivió en Chile, ¿verdad? Pobre es aquel que deja todo en las manos de Dios como si todo dependiese de él, pero que pone todo de su parte como si dependiera de él mismo, conjugando el adagio, ayúdate que yo te ayudaré. En otras palabras, los pobres son protagonistas como lo fue Pedro, Juan, Santiago, Andrés, María, José, en fin, esos personajes que rodean a Jesús estaban revestidos de esa condición que el mismo Jesús dice en Mateo 11:25. Te doy gracias, Padre, porque te revelas a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Así te ha parecido bien. Pero por favor, no le ponga ropa a la virtud de la humildad. Andar pobre, con la ropa raída, sucio, maloliente y ser mendigo, eso no es humildad. Para nada. Es lo que menos tiene un pobre y un mendigo, es la virtud evangélica de la humildad. Su autoestima es tan baja que reaccionan fuerte cuando no consiguen lo que quieren. Recuerdo una feligres de la parroquia que le dio 5 lempiras a uno
lo rompió frente a ella y se lo tiró en la cara. Recuerda visitando enfermos en la colonia Maradiaga, una gran señora, hija de Dios, doña Carmen, le entregó un desayuno cargadito con jamón, queso, en fin, un desayuno cargado. ¿Qué ha hecho? Se lo tiró en el portón, lo estrelló en el portón del auto. Ojo, la humildad no tiene vestidura. Les repito, viene del latín humus, esa tierra fértil que se da en los ríos, en quebradas, riachuelos, y que con frecuencia recogíamos antes para abonar el jardín o algún frutal que teníamos en la casa, ¿verdad? De ahí viene la palabra humildad, o sea, da fruto, es protagonista, esconde un potencial por dentro que es muy valioso. Yo creo que cuando promovemos al pobre y lo ayudamos, se convierten en protagonistas de su propia historia, sujetos de su propia historia, no objeto como lo hacemos frecuentemente con el asistencialismo. Cuando les ayudamos a salir, yo recuerdo tantos casos en la parroquia de parejas que apoyan a sus colaboradoras en casa, no le llaman empleadas de cocina, colaboradoras, así le llaman ellos, y las ponen a estudiar. Mira, Oscar, hay un amigo, Gabriel y Perla, que adoptaron a una joven lenca de 13 años que vino perdida a Tegucigalpa. La hicieron estudiar y se graduó en la pedagógica, ¿verdad? Esas son cosas que el pobre es protagonista cuando tiene oportunidad, cuando tiene escenario, pero cuando los convertimos en objetos de la historia, cuando con el asistencialismo le damos pan para hoy y hambre para mañana, eso no ayuda mucho, ¿verdad? Creo que queda mucho por hacer. Una caridad auténtica con ellos es como la del samaritano, poner al otro de pie hasta que se valga por sí mismo. Padre, en estos días vendrá mucho ataque también dentro de la devoción que va a ser manifestada, como usted decía, por los lencas, por los garífunas el sábado, por seminaristas, por sacerdotes. Va a haber mucho ataque, Padre. ¿Y por qué adoran a la Virgen? ¿Y por qué son idólatras? ¿Qué responder, Padre, nosotros ante esos ataques que posiblemente vamos a recibir durante esta fiesta de la Virgen? Y mira, Oscar, hay unos que son tan agresivos que se meten a la basílica a tirar veneno, panfletos o folios, sí, veneno. Sí. Creo que no es el momento. Yo creo que tenemos que tener una cultura religiosa un poco más elevada como la tienen otros tantos que son respetuosos. Oscar, sí, veneramos a Morazán y tenemos el altar a la patria. El mes de septiembre a Morazán, a Cabañas, a Valla, a José Trinidad Reyes, en fin, estos personajes que han hecho historia. La iglesia tiene sus héroes de la fe que encarnaron el evangelio y vivieron el evangelio. ¿Quién más que María? ¿Verdad? Y así como honramos con mechas ahí en el Parque Central, con arreglos florales de Morazán, buscando un héroe, así la iglesia honra a hombres de carne y hueso que vivieron el evangelio. No la adoramos, la veneramos, ¿verdad? En esta inculturación de la fe, ¿verdad? Santa María de Nazaret, aquí tiene el apellido de Santa María de Suyapa, en México Santa María de Guadalupe. No importa el ropaje, el nombre, el color de la piel, encarna los mismos sentimientos. Como muchos teólogos lo afirman, María es el rostro materno del mismo Dios, el rostro materno, porque la ternura divina tomó rostro humano en el niño que descansó sobre pajas de Epifanía, manifestación de la divinidad en la humanidad de Jesús. María es el rostro materno de Dios y las iglesias históricas la honramos. Simplemente ahí cerquita tenés a la iglesia episcopal, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama el templo? Sí, Santa María de los Ángeles. Y a veces ponen una pancarta saludando a los peregrinos que van de camino hacia el santuario de Suyapa. Eso es ver más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que la única que no honra esa palabra de Dios son las denominaciones de tipo sectario, aquellos fanáticos obcecados, ¿verdad? María ha dicho: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso hizo cosas grandes en mí. Eso no se borra de la Biblia. Y nosotros queremos honrar ese versículo a lo largo de la historia. Y María ha acompañado a la iglesia desde el momento mismo que se la dio al discípulo amado. No se la dio a cualquiera,
Eso hay que tomarlo en cuenta, Oscar y queridos oyentes y televidentes. No se la dio a cualquiera, se la dio al discípulo que más amaba. Juan 19:26, desde aquel madre ahí, 19:25, madre ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la llevó a casa. En la cultura bíblica, una madre que quedaba viuda y sin hijos tenía que terminar su vida en el templo de Jerusalén, como Ana, la mujer de Fanuel, que recibe al niño en el templo. Así lo escribe. Toda mujer viuda y sin hijos tiene que terminar su vida en el templo. Cristo no quiso que María fuera parte del inventario del templo de Jerusalén y la asocia a la comunidad naciente, y la vemos en el cenáculo orando la primera novena con los apóstoles. La Madre del Señor con los apóstoles orando, esperando una experiencia nueva del Espíritu Santo. Ella ya la había vivido. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Ahora lo vivirá de una manera nueva, a fortalecer con su presencia a la iglesia naciente, como lo dice un teólogo jesuita, ¿verdad? Seguro que Jesús, a la primera que se presentó una vez resucitado, fue a su madre, ¿verdad? Eso es humanamente pensable porque la vio sufrir al pie de la cruz. Y después se presentó a María de Magdala y a María de Cleofás, ¿verdad? Y seguro que los apóstoles, después de que recibían latigazos, humillaciones de cárceles, seguro que se refugiaban en la casa de María para recibir consuelo. Me preguntaría un oyente ahorita en qué parte de la Biblia está. Por favor, hay que leer entre líneas la Biblia y el Evangelio sobre todo. Qué bueno. Padre, en estos días también vamos a ver diferentes manifestaciones de la gente con el tema de los milagros, Padre. Y muchas veces, de hecho, hasta los medios de comunicación hemos caído en cambiar un poco el concepto. Decimos, ¿qué milagro le viene a pagar a la Virgencita? Dice. ¿Y qué milagro le hizo a la Virgencita de Soyapo? ¿Qué milagro le viene a pedir? ¿Es ella la que obra, Padre, o es canal? Ella es un canal. Repito, mira, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sí. Los apóstoles interceden para que cure a la suegra de Pedro. Aquellos apóstoles que le llevan a un paralítico en camilla y lo tiran por el techo de la casa porque no podían llegar a los pies de Jesús por la multitud. Ellos están intercediendo. La mediación como redención únicamente la tiene Cristo, y lo dice San Pablo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. La mediación como redención. La mediación como intercesión la ejercemos todos en los cultos de no católicos. Oración de intercesión el día viernes, oración de sanación tal día. Están intercediendo. La madre no hace el milagro, media, como lo hizo en Cana de Galilea. Nota la sutilidad que tiene, y cuando leemos entre líneas el Evangelio, el diálogo entre María y Jesús es un diálogo entre sordos, porque se convierte en ve la necesidad y se fue con Isabel. Vio la necesidad del vino y acude a Jesús. ¿Por qué recurre a Jesús? Jesús no tiene bodegas de vino ni dinero en su bolsa. Él lo ha dicho, las zorras tienen madriguero, las aves del cielo nido. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. La madre sabe lo que el hijo puede hacer y el hijo sabe lo que la madre quiere. Cuando lees el texto, parece un diálogo entre sordos. Hijo, no tienen vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Y mandona, hagan lo que él les diga. Si la hubiese despreciado como la quieren ver los no católicos, la deja mal plantada frente a una asamblea, pero está honrando su cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Hagan lo que él les diga. ¿Qué pasa ahí? Mujer, no ha llegado mi hora. Siempre no descontextualicemos el texto. Mi hora en San Juan es la hora de la glorificación de Cristo. María le está diciendo, esta es la hora de darte a conocer. Es ella que lo tira al escenario. Es por ella que obra el primer milagro. ¿Cómo concluye el texto? En Caná de Galilea, Jesús hizo su primer milagro. ¿Quién lo indujo? Ella. María. Manifestó su gloria. ¿Quién lo indujo? Fue ella. Y los discípulos creyeron en él. Sí. Ella sabía delante de quién estaba, y en el fondo ella lo lanza al escenario de la vida pública. Sí. Bueno, tenemos en comunicación vía teléfono a María desde San Pedro Sula. María, buenos días. Buenos días, hermano. Dios me los bendiga, Padre Ovidio. Gracias, Padre igual Ovidio. María. Bendita esa Sí. gran caminata que hicieron el viernes.
sábado, perdón. Qué preciosidad, nuestra Madre Santísima está con nosotros. Padre Ovidio, bendiciones a usted. Gracias, María. Una pregunta. Cuando una persona es bien rencorosa, es odiosa, y le dice a uno que Dios te bendiga, te deseo todo lo mejor, ¿cree que esas bendiciones le llegan a uno? Tal vez por la indisposición de su contrincante, pero él está haciendo lo que dice el Evangelio: ora por tus enemigos, reza por tus perseguidores. Partamos de ese texto toral, ¿verdad? Sí. Pero creo que sí, ¿verdad? Si por lo menos no le desea lo peor, sino que le desea lo mejor. Sí. Ora por tus enemigos, reza por tus perseguidores, ¿verdad? Y creo que Dios tiene corazón para todos, para el rencoroso y para el que perdona también. Amén. No creo, Amén. no creo. Así es, Dios tiene corazón para todos. Así es, así es. Gracias, María. Bendiciones, Padre Ovidio, siempre los miro todos los lunes. Y estos hermanos que nos dan esas bonitas enseñanzas todas las alegres de la mañana. Bendiciones. Gracias, María. Viva usted. Bueno, ahí está. Gracias a María desde San Pedro Sula. Saludos a la gente en la zona norte que nos está viendo también. Ahí sintonía en todo el país. Padre Ovidio, casi por finalizar este espacio que ha sido breve hoy, un poquito más reducido, pero por esta peregrinación que hemos tenido como Suyapa Medios. Padre, mensaje porque vamos a iniciar la visita de decanatos. Hoy vienen los movimientos de la familia, pastoral familiar, movimiento familiar cristiano, encuentro católico de novios, equipos de Nuestra Señora. Hoy llegarán a la basílica. ¿Cómo iniciar, Padre? Y vamos a orar también por estos decanatos, como usted ya lo mencionaba, que van a venir a ver a la Virgen de Suyapa, Padre. Primero, tener presentes esas palabras de Caná de Galilea: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. En el matrimonio es nuclear un matrimonio en el fundamento mismo del amor, del que nos habla San Pablo. Consolidar esa comunidad de amor, esa iglesia doméstica que tiene a Dios como lo primero en todo, en segundo lugar a su familia, en tercer lugar su profesión, su trabajo. Cuando ese orden de prioridades se da, el espejo de Nazaret se verá reflejado ahí, porque Nazaret fue escuela de fe, escuela de humanismo, escuela de virtudes. Y eso debe ser cada familia, cada hogar hondureño, vernos siempre, poner nuestra mirada en Nazaret, que fue escuela de ternura, de compasión, de misericordia. La calidad humana que es Cristo, se nos dice la calidad de papá y mamá que tuvo, silenciosos protagonistas detrás del escenario del Hijo amado. Y pedirle al Señor que la madre tenga siempre esa fuerza de convocatoria, una a la familia hondureña, y que esta elección de la Corte no tenga color político ni peso económico, sino que sea una Corte de hombres y mujeres íntegros que pueden mostrar integridad en las decisiones que vayan a tomar en un futuro próximo. Que Dios bendiga a nuestro pueblo hondureño, que honremos a aquella que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, honrándola, cumpliendo esa palabra que salió de sus labios: hagan lo que Él les diga. Excelente. Bueno, no sé si tenemos una última comunicación. Lucio, me parece, en la línea telefónica. Lucio, buenos días. Le agradezco por haberme dado la comunicación. Lo mismo lo bendigo tanto a usted como al Padre Ovidio y a todos los del canal. Padre Ovidio, yo le quería hacer una pregunta puntual. ¿Qué opina usted de un tal apóstol Santiago que manda videos, audios y la gente se ríe, verdad? A mí en lo personal yo pienso que es un poco irreverente porque la manera como se dirige a nuestro Señor, a mí no me gusta en lo personal. Quizá yo esté un poco chapado a la antigua, qué sé yo, pero en lo personal a mí no me gusta oír esos audios. Quisiera saber su opinión, qué piensa de él, ¿verdad? Saludos, Padre, y también a Marcos y a todos ustedes. Bendiciones para todos. Lastimosamente el morbo es incentivado por estos medios y por tantos medios grandes también de pantalla grande, ¿verdad? Lastimosamente él utiliza un lenguaje muy, muy soez que no va acorde con su título de apóstol. Perdona que hable así, pero creo que su lenguaje debe ser otro. El que escuché de la presidencial, un poquito medio pasado de lenguaje grotesco, con tono sexual, doble sentido. Creo que eso
quienes le dan cobertura son aquellos que les gusta la morbosidad. Con el perdón del apóstol Santiago, ¿verdad? Que Dios lo ilumine y que Dios le dé el don de poder utilizar una lengua más general y apropiada a sus destinatarios, porque puede hacer mucho bien, ¿verdad? Puede hacer mucho bien si lo hace con un lenguaje asequible, aceptable y no como el que usa frecuentemente. Muy bien. Padre Ovidio nos regala a todos su bendición. Con las palabras del libro de los Números, que el Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro sobre ti y te conceda su favor, ponga su mirada en ti y te conceda la paz. Y nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición descienda sobre todas y todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Padre Ovidio, feliz día.